Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach, estoy muy feliz de estar aquí hoy con un tema más sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra existencia, que me encanta hablar de esto. Y hoy el tema es el metabolismo. Es un tema muy interesante, muy bonito y a veces como que parece más complicado de lo que es realmente, creo. O sea, sí, claro que tiene mucha complejidad, pero entender qué es el metabolismo, cómo funciona, se me hace que no es tan complicado, ¿ok? Y es algo muy bonito. Entonces, bueno, vamos a empezar. El metabolismo es una serie de procesos, ¿ok? Es un conjunto de procesos de transformación química que sucede en el cuerpo. Esto sucede en todos los seres vivos, realmente, y es de hecho la base de los seres vivos. Bueno, ahorita llegamos a eso. Pero bueno, como estamos hablando del cuerpo humano, pues el metabolismo es esta transformación química que sucede dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, para esto hay que recordar que toda la materia, todo esto que existe aquí en la Tierra, está compuesto por moléculas, ¿verdad? Son como estos pequeños ladrillitos microscópicos que componen todo lo que existe, ¿verdad? Entonces, todo lo que está fuera de nosotros son moléculas, todo lo que está dentro de nosotros son moléculas. Nuestro cuerpo está hecho por células que a su vez están hechos de moléculas, ¿ok? Y estas moléculas están compuestas por átomos, ¿ok? Que eso es como lo más pequeño a lo que vamos a llegar aquí en este episodio. Entonces, los átomos, recuerda que es como así un solo átomo, se une con otro átomo, hacen como un enlace químico y esto genera una molécula. A partir de 2 átomos ya se llama molécula y pueden ser muchísimos átomos que forman una sola molécula, ¿ok? Ya depende de cada molécula. Hay unas que son micro, hay unas que son macro, etcétera, ¿ok? Recordando clases de química aquí. Pero bueno, todo lo que con lo que nosotros interactuamos en el exterior está hecho igual de moléculas. Entonces, nuestra comida, todo lo que nos comemos, el aire que respiramos, todo eso son moléculas. Lo que nos ponemos encima, la ropa que usamos, está hecha de moléculas. Los productos que utilizamos en nuestra piel, en nuestro cabello, todo aquello en lo que nos sumergimos o con lo que hacemos contacto, todos son moléculas, ¿ok? Entonces, todas estas moléculas con las que interactuamos y que llegan a internalizarse a nuestro cuerpo pasan por una especie de transformación. Es una transformación química que se llama metabolismo, ¿ok? Todas las moléculas que entran a nuestro cuerpo se tienen que transformar de cierta manera, ¿ok? Ya sea que se conviertan en otras moléculas o que se muevan de un lado a otro para poder ser desechadas o para poder ser utilizadas para otra cosa, pero siempre se transforman de alguna forma, ¿ok? Entonces, estas moléculas que nosotros vamos internalizando de fuera es lo que utilizamos también, lo que nuestro cuerpo utiliza para generar estructuras internas de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las células pueden utilizar la proteína que tú te comiste en la carne para crear enzimas o para crear proteínas de plasma o para crear proteínas que se forman en la pared celular, ¿no? Entonces, todo lo que se internaliza ante nosotros se utiliza de alguna manera dentro de nuestro cuerpo, o si no se utiliza, se desecha, ¿ok? Y todo lo que hay en nuestro cuerpo también está compuesto de moléculas. Nuestros fluidos internos, nuestras células, todo. Entonces, hay 2 clases de moléculas que vamos a hablar aquí. Las moléculas inorgánicas, que es como las que están hechas de, no sé, los metales. Si te vas a la tabla periódica, los gases nobles, así, los minerales, todo esto forman por lo general moléculas inorgánicas.
Y las que vamos a hablar aquí son las moléculas orgánicas, ¿ok? Son moléculas específicamente que están presentes en todos los organismos vivos, que también se llaman biomoléculas. Estas biomoléculas están compuestas de, creo que son 6 elementos de la tabla periódica, que son el famoso CHOMPS o CHOMSP, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En ese orden de popularidad, ¿ok? El carbono es como la base de toda la vida y de ahí el oxígeno, hidrógeno, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay moléculas que son específicas para la vida y que están presentes en los organismos vivos, que son biomoléculas. Estas biomoléculas son carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas y ácidos nucleicos, ¿ok? En estas 4 son como en donde se basa todo lo que hay dentro de nosotros. O sea, todo lo que encuentras dentro del cuerpo, o la mayoría de lo que encuentras dentro del cuerpo, es alguna de estas biomoléculas. Y claro que hay cosas inorgánicas como las sales y el agua, etc. Pero bueno, esta es como la base, pues, de nuestras estructuras. Cuando ingresamos algo a nuestro cuerpo, ya sea que te untaste una cremita, que te pusiste un jabón, que te comiste una hamburguesa, que respiraste en un X ambiente, lo que sea, cuando esto se internaliza al cuerpo, pasa por una serie de reacciones que se conocen como metabolismo, ¿ok? Ya sea que estas reacciones están orientadas a cortar esas moléculas en cosas más pequeñas para poder desecharlas si no le sirven al cuerpo, si son tóxicas de cierta forma o simplemente es como un exceso que el cuerpo no necesita, las procesa, las metaboliza y luego las lleva a donde las pueda desechar, ¿verdad? Que ya ese desecho puede ser a través de la respiración, a través de la orina, a través de las heces, pero o del sudor, de alguna forma las va a buscar desechar, las va a buscar sacar del cuerpo. Eso es cuando no las necesita. Cuando sí necesita esas moléculas, lo que va a hacer es que las va a guardar o las va a utilizar para crear otras cosas, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que el metabolismo es una constante. O sea, todo el tiempo, cada minuto, cada segundo, hay reacciones químicas sucediendo dentro de nuestro cuerpo. El metabolismo sucede todo el tiempo y sucede en forma de ciclos, o también puede ser en forma como de engranes, es decir, que hay un ciclo que se empalma con otro ciclo más pequeño, que a su vez se empalma con otro ciclo más grande, que a su vez se empalma con otro ciclo más pequeño. O sea, como que es un sistema de engranes que funciona en sinergia. O también existen lo que conocemos como cascadas. Las cascadas son como cuando no está sucediendo como de una manera cíclica, como on loop, como que una y otra vez, sino que algo tiene que pasar, algún detonante para que se desencadene esta serie de reacciones, y eso es una cascada, ¿no? Como la cascada de coagulación, se me ocurre, es la más popular. Entonces necesita haber un detonante, que es, por ejemplo, no sé, que te hiciste una cortadita, y entonces eso es el detonante que activa la cascada de coagulación, que es una serie de reacciones. Una reacción impulsa otra reacción, y luego otra reacción, y luego otra reacción, como un efecto dominó, ¿ok? Y cuando termina ya no vuelve a pasar, a menos que se vuelva a detonar, ¿ok? Entonces funciona así el metabolismo, con ciclos, engranes, cascadas. Entonces el metabolismo, de una u otra forma, en alguna de sus presentaciones siempre va a estar activo. Se renueva, cambia, pero nunca se detiene. Y bueno, para entender el metabolismo, yo lo que me imagino es una analogía con Legos. ¿Te acuerdas de estos Legos que son como estos jueguitos de bloquecitos con los que puedes armar cosas y armas tu robot o armas tu casita o cosas así? Entonces, imagínate que cada bloquecito de Lego es un átomo. Y entonces
tenemos cosas que están hechas como de muchos bloquecitos, ¿no? Y tienes, no sé, por ejemplo, si tienes una casita, imagínate que, no sé, la puerta de la casa está hecha de varios bloquecitos de Legos. Y esto es una molécula, ¿ok? Varios átomos que están conformando una molécula. Entonces la puerta es una molécula, ¿no? Y luego la pared es otra molécula. Y luego la otra pared es otra molécula. Y el techo es otra molécula, ¿no? Entonces imagínate qué es eso. Y luego tú vas y te comes esa casita. Te comes ese como conjunto de Legos, ¿no? Entonces lo que va a pasar dentro del cuerpo es que primero se va a destruir esa casita, ¿ok? Ya sea con la digestión mecánica, con la digestión química, pero bueno, nos vamos a centrar en la química. Lo que va a pasar es que van a suceder reacciones que van a hacer que se destruya esa casita. Y entonces van a llegar enzimas. Las enzimas son estas como proteínas especializadas en las reacciones químicas. Son catalizadores. Un catalizador es un agente que acelera una reacción química. Entonces las enzimas son catalizadores naturales del cuerpo. Entonces te comes esta casita, ¿no? Imagínate que te comes, no sé, un bistec hecho de Legos o algo así. El punto es que van a llegar las enzimas y van a empezar a cortar y van a empezar a deshacer esa casita, ¿no? O ese bistec. Y lo van a deshacer, lo van a descomponer en moléculas cada vez más pequeñas. Entonces imagínate que primero cortan así las paredes y el techo y desmantelan todo, ¿no? Y lo siguiente que va a pasar es que la pared la van a cortar en varios cachitos, ¿no? Pon tú que la cortan en 5 cachitos diferentes, ¿no? Es una molécula grande, la cortan en moléculas más pequeñas o más simples. Y lo mismo hacen con toda la casita hasta que lo que queda es un montón de Legos, no necesariamente como el puro bloquecito, sino que están como que apilados en ciertos bloquecitos unidos. Entonces son como porcioncitas ahí de Legos, ¿no? Que esas serían las moléculas. Y entonces lo que sucede es que el cuerpo procede a determinar cuál de esas moléculas le sirve y cuál no le sirve. La que no le sirve, ya dijimos, las va a buscar desechar a partir de cualquier método de desecho. Las que sí le sirven las va a almacenar o se las va a llevar y va a construir otras cosas con esos Legos, ¿ok? Entonces aquí esto se divide como en dos partes. Está el anabolismo y el catabolismo. El proceso en el que están cortando los Legos y los están desensamblando y hacen como cosas más pequeñitas se llama catabolismo. Es como cortar moléculas grandes y hacerlas pequeñas. Ese es el catabolismo. Y luego, cuando agarran esos Legos y construyen otras cosas, ya no fue una casa, a lo mejor va a construir un robot o va a construir una pared, no sé, más grande o X, va a construir otra cosa a partir de eso. Eso es el anabolismo. Anabolismo es crear otras cosas a partir de, como cosas más grandes, a partir de esas moléculas pequeñitas que ya separaste antes, ¿no? Entonces esos son las dos partes del metabolismo. Ahora, por ejemplo, con las moléculas que se tienen que desechar, no siempre se pueden desechar así como vienen, ¿verdad? Hay veces que tienen que pasar por un proceso especial que también es metabolismo, es otro, o sea, se metabolizan y entonces generas otra cosa. Entonces aquí, por ejemplo, el cuerpo puede decidir que hay una reacción específica que me quiero acordar. Creo que es el amoníaco. El amoníaco es un producto que se forma a partir del metabolismo de proteínas y es tóxico para el cuerpo, ¿no? Entonces, como se genera eso que es tóxico, lo que hace el cuerpo es que lo metaboliza y creo que le pone como unos metilos o le quita metilos, no me acuerdo bien qué hace, pero lo transforma de una manera en la que lo neutraliza, digamos, y lo convierte en, creo que amonio, y luego de ahí algo pasa que se transforma en el ácido úrico o en la urea, que es lo que sale en la orina, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que no me acuerdo bien, tendría que ponerme a estudiar específicamente esa reacción química, pero bueno, el punto es que se modifica de cierta forma y, o sea, algo que
un sustrato que se volvió como, bueno, un producto que es tóxico para el cuerpo lo vuelve a metabolizar para inhibir su reacción tóxica en el cuerpo y que entonces ya lo pueda desechar. Entonces no todo se puede desechar así como viene. De hecho, por ejemplo, los medicamentos siempre necesariamente pasan por un proceso de metabolismo en el que se transforman en algo diferente para que ya se puedan desechar, ¿verdad? Entonces esa es otra forma en la que funciona el metabolismo. No nada más funciona como para crear cosas nuevas, también funciona como para transformar desechos en algo que no te pueda hacer daño internamente, ¿verdad? Eso pasa también con el alcohol, por ejemplo. El alcohol, que es como una toxina que cuando te la tomas te hace daño, pues el hígado lo tiene que metabolizar para poder inhibir esa toxina o esa como veneno, que al final de cuentas es veneno para el cuerpo, y poder sacarlo de una manera como más leve, que no haga tanto daño al cuerpo, ¿verdad? Y por eso es que el alcohol te daña mucho el hígado, el exceso de alcohol te daña el hígado, porque estás forzando al hígado a constantemente estar metabolizando ese veneno que te estás tragando, bueno, que estás consumiendo. Y, por ejemplo, también el exceso de medicamentos te hace lo mismo, es un daño hepático. Y justamente por eso te dicen que no tienes que mezclar medicamentos con alcohol, porque de todo, o sea, es como si le llegas un golpe con el alcohol y luego otro golpe con el medicamento, y entonces como que los sobresaturas de tareas, y aparte de todo tiene que hacer la digestión normal de los alimentos, entonces se vuelve como demasiado trabajo para el hígado, ¿no? Y entonces luego por eso hay daño hepático, y luego por eso se inflama, y la hepatitis, y luego hay un montón de problemas derivados de dañar el hígado. Pero bueno, de hecho, ahora que estamos mencionando el hígado, es lo que también quería decir. El metabolismo sucede en todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células tienen sus propios procesos metabólicos. Pero, dependiendo de los órganos o de los tejidos a los que pertenecen estas células, van a tener más o menos reacciones metabólicas de cierto estilo, ¿ok? Hay órganos que se especializan en el metabolismo, que el hígado es uno de ellos. El hígado es como el órgano metabólico por excelencia. El hígado es, de hecho le dicen el laboratorio del cuerpo, ¿no? Porque justamente se dedica a esta transformación, a esta generación de nuevas sustancias, al desecho de sustancias tóxicas. Bueno, él lo que hace es transformarlas y luego las envía a otros lados para que se desechen, ¿verdad? Pero bueno, el hígado es como este órgano de súper importancia metabólica, porque tiene en sus células estructuras específicas que están dedicadas al metabolismo, que están dedicadas a la transformación química. Tiene un montón de tipos de enzimas diferentes, y hay enzimas que solamente se encuentran en el hígado. Hay muchas sustancias que solamente se pueden metabolizar en el hígado, ¿ok? Entonces es muy muy importante el hígado para todo esto. Otro órgano que también contribuye mucho al metabolismo es el riñón. El riñón tiene un montón de funciones también, o sea, tiene funciones principales como la filtración de la sangre, el equilibrio osmótico, pero una función secundaria que tiene también es metabolizar. Entonces hay metabolismo que sucede específicamente en el riñón. Hay metabolismo que sucede específicamente en el corazón también. Hay metabolismo que sucede específicamente en los músculos, en las fibras musculares. Y creo que esos son como los más. El páncreas también tiene mucha actividad metabólica, ¿ok? Más o menos en ese orden. Pero en realidad, como te digo, todos los órganos, todos los tejidos, todas las células generan metabolismo en cierto nivel o cierto tipo de reacciones, porque para la propia supervivencia de la célula necesitan metabolizar. El metabolismo es como la base de la vida, de hecho. Entonces, como ya vimos, todas las reacciones que ocurren en el cuerpo, tanto para cortar como para pegar moléculas, suceden a través de las enzimas. Las enzimas son un tipo de proteína que está especializado en catalizar reacciones químicas, ¿ok? Y las enzimas son específicas. Esto quiere decir que hay un tipo de enzima para cada reacción química que hay en el cuerpo,
O sea, hay un montón de enzimas diferentes. Mucho de la digestión sucede gracias a las enzimas. Bueno, toda la digestión de hecho sucede gracias a las enzimas. Todo el metabolismo sucede gracias a las enzimas. Vamos a poner un ejemplo. El azúcar en la sangre, que está manifestada en forma de glucosa, tiene un cierto equilibrio, ¿no? O sea, tiene que haber un cierto porcentaje de azúcar en la sangre, una cierta cantidad de azúcar en la sangre. Cuando el cuerpo detecta que el nivel de azúcar está muy elevado, o sea, cuando después de comer, por ejemplo, el nivel de azúcar se eleva en sangre. Y entonces lo que pasa es que interviene la insulina, que es esta hormona súper famosa por la diabetes. La insulina es una hormona que hace que la glucosa en sangre entre a las células, ¿ok? Como que hace que las células abran esta puertita de glucosa y la glucosa sale de la sangre para entrar a las células, a todas las células, porque todas las células necesitan glucosa. Y dentro de la célula, como tampoco puede andar por ahí flotando, lo que hace la célula es que crea una sustancia que se llama glucógeno, que es como un collar de perlas en el que cada perla es una glucosa, ¿no? Entonces, esta es una reacción química, metabólica, específicamente anabólica, ¿ok? Hay una enzima específica que se dedica a juntar glucosas para crear glucógeno y crea este collarcito de perlas y esto almacena la glucosa y ahí la deja hasta que el nivel de glucosa en sangre empieza a bajar. Y cuando estás, por ejemplo, en un periodo de hipoglucemia o de inanición, o no has comido, por ejemplo, o estás haciendo ejercicio y necesitas esa glucosa, lo que pasa es lo contrario. Hay otra enzima que se dedica específicamente a cortar ese collarcito de perlas, a liberar las glucosas y para que puedan estas glucosas salir a la sangre y hacer su chamba en la sangre, ¿no? O ir a donde se necesitan, a los músculos, al cerebro, a donde se necesiten para poder generar energía. Entonces esta sería una reacción catabólica porque estás deshaciendo o sea, como que cortando una molécula grande en moléculas más pequeñas. ¿Ok? Este es un ejemplo. Hay millones de enzimas diferentes, millones de reacciones metabólicas en el cuerpo, pero bueno, así es más o menos cómo funciona. Ok, ahora vamos a hablar del metabolismo basal, que también es otro concepto. Ya dijimos que estas reacciones metabólicas están sucediendo todo el tiempo, ¿verdad? Esto no descansa. Siempre hay alguna reacción metabólica sucediendo dentro de tu cuerpo, porque si no existieran, estarías muerto, ¿ok? Entonces, hay una serie de reacciones químicas que suceden para que puedan pasar nuestras funciones vitales, ¿ok? Hay una serie de reacciones metabólicas asociadas a la respiración, asociadas a la digestión, a la contracción de nuestros músculos, de nuestro corazón, del latido muscular, es a base igual de metabolismo. La regulación de la temperatura, que también sucede todo el tiempo. Entonces, todo este tipo de reacciones, de funciones vitales, necesitan del metabolismo, ¿no? Necesitan de X número de reacciones que estén sucediendo todo el tiempo para poder salir a flote. Entonces, aunque tú estés dormido, por ejemplo, todo esto está sucediendo, ¿verdad? Entonces, este conjunto de reacciones metabólicas que sirven específicamente para mantenernos vivos es el metabolismo basal. Basal porque es la base de nuestra vida, la base de nuestra supervivencia está sentada sobre este tipo de metabolismo que se dedica a perpetuar nuestras funciones vitales, ¿ok? Esto es el metabolismo basal, es muy importante. Y de hecho, una forma de favorecer nuestro metabolismo basal es precisamente el descanso. El poder dormir suficiente, dormir a nuestras horas, el poder darnos tiempo después de comer para hacer digestión, el poder descansar después de un periodo de actividad. Esto es una forma de cuidar y de procurar nuestro metabolismo basal que es importantísimo para nuestro bienestar, para nuestra salud. Necesitamos que nuestro metabolismo basal esté en óptimas condiciones, ¿ok?
Porque puede ser que no lo esté, puede ser que vivas en un estado de estrés constante, que no duermas bien, que no comas bien, y todo esto altera tu metabolismo basal. Y entonces, como el metabolismo basal es la base de tu existencia, si alteras el metabolismo basal, estás metiéndote con tu vida, estás atentando contra tu supervivencia, ¿ok? Entonces es muy importante cuidar el metabolismo basal. Este metabolismo basal en personas más o menos sedentarias constituye aproximadamente el 80% de nuestro gasto energético. O sea, quiere decir que toda la energía que gastas en un día, de toda la energía que se consume dentro de tu cuerpo en un día, el 80% de esa energía es para que tú solamente puedas existir. Para que puedas seguir viva, para que puedas seguir vivo y que estés existiendo, viviendo, ¿verdad? El otro 20% es energía que se gasta en la actividad física. Y aquí estamos hablando de actividad física básica. Si estamos hablando de una persona sedentaria, pues es como nada más de que caminar a la cocina, ¿no? Para poder hacerte de desayunar. O agacharte para amarrarte los zapatos. O no sé, pararte y sentarte del excusado porque tuviste que ir al baño, ¿no? O sea, este tipo de actividad física que pues sí, es actividad al final de cuentas porque tus músculos se están activando, pero no es una actividad de física muy intensa. Entonces constituye más o menos el 20% de todo el gasto energético de nuestro cuerpo. En la medida en la que vas haciendo un poco más de ejercicio, que te vuelves un poco más activo, entonces estos porcentajes se van moviendo, ¿no? El porcentaje del metabolismo basal se reduce y aumenta un poquito el porcentaje del ejercicio. Entre más ejercicio hagas, más vas a ocupar en la actividad física. Entonces puede ser que ahora en 30% o 40% de tu gasto energético sea por ejercicio y solamente el 60% sea por metabolismo basal. Ojo, la cantidad de energía que utilizas en el metabolismo basal es la misma, pero disminuye el porcentaje porque estás metiendo otra variable, ¿verdad? Entonces aquí también es donde entra este concepto tan famoso de las calorías. A mí se me hace bien chistoso que cuando buscas en internet metabolismo, te salen puras páginas de nutrición y justo te hablan de que las calorías o no sé qué, y ya te lo explican como en una forma muy de dietas y así. No me gusta eso, pero bueno. Las calorías básicamente son unidades de medida de la energía. Entonces, cuando te dicen de que X alimento tiene X número de calorías, lo que te están diciendo es qué tanto potencial tiene ese alimento de generar energía dentro de tu cuerpo, ¿ok? Y esto se calcula a partir de saber más o menos qué proporciones tiene ese alimento de carbohidratos, proteínas y lípidos, de biomoléculas, porque estas biomoléculas son las que se utilizan como combustible para generar energía, ¿ok? Entonces, como estas son las moléculas que nos generan energía y son las que más ampliamente vienen en nuestros alimentos, porque lo que comemos también son seres vivos, ya sean plantas o animales, están compuestas pues de lo mismo que nosotros estamos compuestos, ¿verdad? Carbohidratos, proteínas y lípidos y ácidos nucleicos. Ok, entonces cuando comemos esto, dependiendo de las proporciones que tenga nuestro alimento de estas biomoléculas, es que se calculan las calorías que tiene X alimento. Entonces básicamente la premisa es, si tú estás consumiendo más calorías de las que utilizas para tu metabolismo basal o para tu metabolismo del ejercicio, entonces lo que va a hacer el cuerpo es que va a generar reservas energéticas con ese exceso de biomoléculas, y estas reservas se pueden ir a el tejido adiposo, que es la grasita, se pueden ir al glucógeno, que te contaba que es como esta forma de almacenar glucosa, o se pueden ir a las proteínas, que las proteínas pues están en todos lados. Puede ser como la pared celular, puede ser como proteínas plasmáticas, se pueden ir al músculo, que el músculo tiene un montón de proteínas en sus células. Entonces se van a almacenar de cierta manera, pero el método preferido del cuerpo para almacenar energía, ya que llenó su glucógeno y ya que llenó sus proteínas, es el tejido adiposo o la grasita. Entonces si tiene excedente, si ya están como cubiertas todas sus necesidades
y todavía le sobra, no la va a desechar porque dice, no, o sea, yo necesito esta energía por si en algún momento me quedo sin comer o por si en algún momento hago más ejercicio del que estoy contemplando, necesito tener reservas para poder usarlas en un momento dado. Entonces las almacena. Y le gusta almacenarlas en tejido adiposo porque es muy práctico, porque aparte el tejido adiposo pues te sirve para otras cosas, ¿verdad? Te sirve como un aislante térmico, te sirve como como una protección mecánica contra golpes, contra cosas de afuera, etcétera, ¿no? O sea, sirve para otras cosas, entonces el cuerpo prefiere almacenarlo ahí. Ahora, de manera contraria, cuando tú lo que estás comiendo son menos calorías de las que tu cuerpo necesita para existir, para su metabolismo basal, entonces lo que va a hacer es que va a empezar a tomar esas reservas que tiene y va a empezar, a veces ni siquiera empieza por el tejido adiposo porque le gusta mucho tenerlo ahí, a veces empieza por las proteínas. Entonces es probable que si tú empiezas a hacer una dieta en la que te estás restringiendo en el número de calorías y no estás haciendo ningún tipo de ejercicio, tu cuerpo probablemente va a empezar a tomar proteínas de tus músculos o proteínas de otros lados antes de empezar a deshacer la grasa del cuerpo, ¿ok? Pero bueno, en algún momento empieza a deshacer la grasa y si todavía le falta, entonces va a empezar a deshacer de donde haya y puede acabar con las reservas de glucógeno y puede acabar con las proteínas y puede acabar con la grasa. Y si todavía de eso le falta, entonces empieza a meterse con tus ácidos nucleicos. Esto es peligroso porque los ácidos nucleicos están en nuestro ADN y nuestro ARN. Entonces, pues esto es como el corazón de nuestras células, ¿verdad? Es muy, muy peligroso empezar como a jugar con este tipo de cosas porque te empiezas a meter con la vitalidad de tus propias células. O sea, literalmente estás atentando contra tu propia vida cuando no mides bien tu consumo de calorías. Y con esto no me estoy refiriendo a... O sea, yo no soy partidaria de las dietas, de hecho me choca la cultura de las dietas. Justamente creo que por eso estoy tratando como de sobreexplicar todo este detalle. De decir, mi conclusión es, confía en tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir cuando tiene hambre, cuando no tiene hambre, cuando ya está lleno, cuando es demasiado, cuando es muy poco. Y tú solamente tienes que seguir las pistas que te dice tu cuerpo, ¿ok? No es necesario que hagas un estudio riguroso de las calorías que estás consumiendo, ni que te centres en qué es lo que está pasando con tu comida y qué hay y qué no hay. O sea, no, el punto de esta explicación no es para nada eso, solamente lo quería integrar como porque yo sé que mucha gente lo primero que piensa cuando ve la palabra metabolismo o la palabra calorías es en dietas, ¿ok? No va por ahí el tema, pero bueno, ya no quiero meterme más en ese rollo. Creo que ya hice mi punto. Entonces, ya para terminar, y lo que era realmente el punto de este episodio es que el metabolismo realmente es nuestra capacidad de transformación. El metabolismo literalmente es una serie de procesos constantes de transformación química del que nuestro cuerpo es creador, ¿ok? Gracias a las enzimas, y aquí me quiero meter un poco en esto. Las enzimas, que son como estas moléculas pequeñitas que se dedican a hacer reacciones, si tú te vas al estudio del origen de la vida, te vas a encontrar con teorías de que los coacervados y el caldo primigenio y que la vida comenzó en el océano o en el agua y que entonces hubo como una serie de reacciones aleatorias que crearon como los primeros organismos vivos, ¿no? Bueno, esto es lo que estudian los biólogos y si lo ves de una forma científica te vas a topar con esto. Obviamente yo tengo mis creencias espirituales y energéticas que son complementarias con este tema, ¿verdad? O sea, yo no creo que todo haya sido completamente aleatorio, a eso voy. Pero bueno, el punto es que si te vas a estos estudios del origen de la vida,
justamente lo que te dicen es, hay reacciones que toman así como muchísimos años y muchísimas como casualidades para que tienen que suceder para que una reacción se lleve a cabo. Pero gracias a las enzimas es que pueden suceder en un menor tiempo y prácticamente en el momento en el que ellas decidan, ¿no? Y lo digo como, pues sí, como si tuvieran una especie de conciencia. Tienen como una especie de conciencia molecular las enzimas. Eso es como mi creencia, mi convicción, es que tienen una especie de conciencia y una especie de voluntad. Ahora no la estoy equiparando a la voluntad que tenemos nosotros como humanos, porque estamos a otro nivel, pero a nivel microscópico, a nivel básico, molecular, yo sí creo que las enzimas tienen una especie de voluntad, una especie de conciencia que las hace ir y hacer que las cosas sucedan. Ir y crear reacciones que de otra forma no ocurrirían más que en 1.000.000 de años con un montón de variables que aleatoriamente se alinean. Entonces las enzimas van y hacen que esto suceda. Entonces yo creo que ellas fueron partidarias precisamente en este origen de la vida del que hablan los biólogos. Yo creo que las enzimas estuvieron ahí desde el comienzo de la vida en la Tierra, desde el comienzo de esta aleatorización química que dio como resultado el origen de la vida. Y se me hace increíble pensar que ese mismo tipo de moléculas conscientes son las que existen en nuestro cuerpo y las que todavía hoy en día, milenios después del origen de la vida, siguen creando el origen de la vida, siguen manteniendo nuestra vida. Porque en el momento en el que tus enzimas se desnaturalizan, tú te mueres. Sin enzimas no puedes vivir. Las enzimas son la base de la vida, porque son las autoras de las reacciones químicas que permiten que nosotros vivamos. Entonces, es como si el metabolismo fuera una especie de vestigio o una especie de testigo presente de eso que sucedió hace milenios, cuando se originó la vida como la conocemos en la Tierra según la biología, y que todavía sigue creando vida hoy en día. Y gracias a las enzimas es que nosotros somos lo que somos un portal de transformación, somos un portal de creación en el que entran cosas y salen transformadas. Nada de lo que sale de nuestro cuerpo sale igual que como entró. Todo pasa por una transformación, todo pasa por ciclos químicos que lo hacen ser diferente. Tenemos esta capacidad química de deconstruirnos y reconstruirnos a nuestra necesidad. Tenemos la posibilidad de conservar lo que nos interesa, integrarlo, volverlo parte de nosotros, así como eliminar las cosas que ya no necesitamos y devolverlo al ambiente. Eso es bien importante. Siempre, eso que no ocupamos lo devolvemos al ambiente, porque alguien más lo va a ocupar. Eso que tú defecas, alguien más lo ocupa. Eso que tú exhalas, alguien más lo ocupa. Todo lo que desechas, de lo que sudas, lo que lloras, alguien más lo ocupa. Alguien más lo va a necesitar. Tú ya no lo necesitas, entonces sácalo, libéralo. Ya lo transformaste, libéralo y deja que fluya y regrésalo al entorno para que la naturaleza lo transmute y lo transforme con su propio metabolismo. Cada ser vivo tiene su propio metabolismo y va a necesitar eso que tú estás desechando, así como tú estás necesitando los desechos de otros seres. ¿Ok? Por eso es que nos dicen que somos lo que comemos, porque todo lo que eres, todo lo que está conformando a tu cuerpo es algo que alguna vez comiste o que alguna vez comió tu mamá cuando estaba gestándote, o que alguna vez respiraste, lo inhalaste y llegó a ti y se integró a tu cuerpo, o que te lo pusiste en un producto de higiene personal y entonces se absorbió a través de la piel y se integró y ahora es parte de ti.
Entonces por eso es que es tan importante vigilar nuestro entorno, no nada más lo que comemos, que sí, la gran mayoría es lo que comemos, pero el agua que bebemos, pero eso que con lo que interactuamos en nuestro cuerpo, si tú te metes a una alberca, si tú te acuestas en el pasto, si caminas descalza en el cerro, todo esto son interacciones que estás haciendo con las moléculas de tu entorno y que de cierta forma estás integrando. Algo de ahí se va a integrar a tu cuerpo. Y también algo de lo que está en tu cuerpo que no tiene que estar ahí se va a liberar y lo vas a regresar a tu entorno. Somos naturaleza, somos parte de esta creación que constantemente está transformándose y recreándose y regenerándose. Somos la vida. ¿Ok? Entonces, con esa reflexión voy a cerrar el episodio. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo sé que se puso bastante nerd el asunto. Repasamos mucha química, mucha bioquímica, muchas cosas así como que medio complicadas, pero creo que la conclusión era esta, o sea, recordar que el metabolismo es como un estandarte de el poder de transformación que tenemos como personas, como seres vivos. Entonces, hay que apegarnos a esta transformación, hay que abrazar nuestros procesos y recordar que la única constante es el cambio, que todo el tiempo estamos recreándonos, estamos creciendo, estamos evolucionando, estamos integrando cosas y desechando cosas. Entonces hay que fluir con este baile químico tan hermoso que es la vida. Y listo. Gracias por escucharme y nos vemos a la próxima.